Hola, hola a todos. Buenas noches, o días, o tardes, o no sé cuándo vayas a ver este video. Eh, una de las razones por la que lo hago es porque quiero dar una enseñanza sobre la Biblia, una enseñanza que nos enseña acerca de la Biblia y la Biblia y nada más. En esta ocasión, quiero hablar qué dice la Biblia respecto al don de lenguas. Mi referencia es la Biblia Reina Valera. Los textos bíblicos que utilizaré son Hechos capítulo 2 y Primera de Corintios 14, 1 al 15, y probablemente le hagamos alguno más, probablemente hasta el 20 si es necesario, ya que es importante leer. A esta serie yo le llamo La Biblia dice. Hay tres cosas que me enseñaron a no valer, ¿verdad? Que siempre debemos decir la Biblia dice y nunca decir mi pastor dice o la iglesia o aquí así es, sino que más bien siempre es la Biblia dice. Y en esta ocasión quiero aclarar algo acerca de las lenguas, ya que mucha gente dice que ¿por qué las aves no hablan? Las aves no hablan porque las aves vuelan, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos porque es necesario que nos comuniquemos. El lenguaje es una de las funciones que tiene nuestro cuerpo y es importante para comunicarnos con los demás. Como sabemos, en la Biblia estaban reunidos los discípulos allí en Hechos, capítulo 2. En el capítulo 1 dice que estaban reunidos todos los discípulos y los dice por nombres. Capítulo 1, cuando voy a empezar a leer, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que viene en Levíticos capítulo 23, que es la fiesta de las cosechas que se celebraba allá en la tradición judía. Dice la palabra de Dios, estaban todos unánimes juntos, todos quienes los discípulos. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados los discípulos. Allí estaban sentados. Un estruendo significa como un sonido. Ellos estaban esperando, de acuerdo a la promesa, que iban a recibir el Espíritu Santo. Era la promesa del Espíritu Santo. Y el versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Subrayé otras lenguas. Aquí lo subrayé donde dice, se las aparecieron lenguas repartidas como de fuego. La palabra fuego es un símbolo que se usaba en aquel tiempo. No puede ser fuego literal porque los hubiera quemado. Lo que sí, según los estudiosos, pudo haber sido un resplandor porque habla de viento, se sintió mucho viento, llenó la casa. Ese viento muy fuerte que soplaba dentro de la casa y aparte del estruendo que llamó la atención de los oyentes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Punto número 1, fueron llenos del Espíritu Santo. Punto número 2, empezaron a hablar en otras lenguas. Pero aquí quiero hacer este énfasis muy importante, que las lenguas que ellos hablaron eran idiomas y eran dialectos entendibles. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante la misma Biblia lo explica. Según el Espíritu, a cada uno le dio un idioma diferente. Las lenguas que les dio el Espíritu Santo fueron idiomas. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eran judíos y eran de todas las naciones. Es decir, que podían tomar esa ciudadanía, pero hablaban un idioma. Es como cuando tú llegas a Estados Unidos, a veces te encuentras chinos, te encuentras coreanos, te encuentras filipinos, te encuentras rusos, te encuentras gente de todas las naciones y que hablan lenguas diferentes. En esa ocasión, pues ahí era algo parecido. Cada uno hablaba una lengua diferente. En el capítulo 6, en el versículo 6 dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban
confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Quiénes estaban diciendo esto? En Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones fueron los que dijeron eso. Son galileos todos estos que hablan en el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, que los apóstoles estaban hablando el idioma de ellos, quienes escucharon las maravillas de su lengua. Versículo 10. En Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? El apóstol Pablo El apóstol Pedro más adelante se levantó y les explicó qué quería decir eso. Esto quiere decir que estas personas escucharon las maravillas de Dios en labios de otra persona, su idioma. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas a los hermanos de Corintio de aquel tiempo, del siglo primero, recuerden que él se convierte muchos años después, ¿verdad? Y el don de lenguas es algo que se recibió a partir del día de Pentecostés. El hablar en lenguas, un don. En 1 Corintios 14:1, el apóstol Pablo habla de las lenguas y les dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué profetizaban en aquel tiempo? Porque no había Biblias, se escaseaban, las cartas de Pablo eran muy escasas y todavía no se recopilaban todos los libros. Entonces, a todos los que habían recibido el Espíritu Santo, incluso si algunas personas se les imponían las manos, recibían estos dones, recibían los dones espirituales. ¿Cuál era el propósito de los dones espirituales? Que se predicara el Evangelio de Jesucristo. Haz de cuenta que si tú le vas a predicar a una persona que habla un idioma que tú no tienes, y si tú tuvieses ese don, estoy hablando cuando dice tuviese, hablase, teniese, diere, estamos hablando en sentido figurado. Si tú tuvieses estos dones, pues entonces vas y le predicas en su idioma de esa persona. El Espíritu Santo se encargaba de eso. El apóstol Pablo, ya que habían recibido los dones, muchos de ellos empezaron a abusar de esto. En 1 Corintios 14:2 dice: porque el hablar en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habrá misterios. Esto quiere decir que muchos se ponían a orar en lenguas y hablaban misterios. O sea, misterio, pues eso quiere decir que nadie, era un misterio para otros. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Recuerden que se profetizaba para predicar la venida de Cristo, tanto su muerte como su vida, como su resurrección y también su promesa de algún día regresar. En el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. El 4, el que habla en lengua extraña y así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros, les decía Pablo, aquí les hablaba con amor, les decía: quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Interpretar quiere decir traducción, que las traduzca. El apóstol habla con amor, pero después empieza su exhortación un poquito más fuerte. Esto es un regaño. Este pasaje es un regaño de Pablo a la iglesia para que ya no abusaran más de las lenguas. Versículo 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les va a aprovechar? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distintas voces, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o la cítara? Es decir, que si tú llegas a un lugar en donde están hablando diferentes idiomas,
no vas, y gritándolos, no vas a entender nada. Es como los instrumentos que no están tocando una tonada, sino cada uno tocara por donde quiere. No se entiende nada. Versículo 8, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara? ¿Quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, como se entendiera lo que decís, porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, que por eso el fin de esto es decir que hoy en día las lenguas ya no están vigentes, porque tienen que traer un significado y se tiene que entender. Porque más adelante sigue regañando el apóstol Pablo. En el versículo 12 dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder traducirla, poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Esto quiere decir que yo tengo que entender lo que oro y tengo que entender lo que canto en la iglesia y fuera de la iglesia. Mucha gente dice, es que yo oré, pero no supe lo que dije. Entonces está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Versículo 16, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa simple lugar de oyente, ¿cómo dirá la amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, no está entendiendo. Si tú estás orando a Dios en una lengua extraña y entra una persona, no va a entender tu oración. No va a entender nada. Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. No estás edificando a nadie cuando tú oras en lengua extraña y no se te entiende nada. No estás edificando a nadie. Versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas o en idiomas más que todos vosotros. Así dijo el apóstol Pablo. Hablo más idiomas o más lenguas que todos ustedes. Es decir, que él tenía también ese don. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Es decir, que ¿de qué sirve servir a tantas lenguas si ni así entendieran? Habla de que tenemos que ser maduros. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal. Las lenguas no son para los creyentes, dice el versículo 22, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, cuando tú ya creías, ya te habías bautizado, recibías profecía para poder predicar a la iglesia. Pero los que tenían el don de lengua era para que le fueran a predicar a un incrédulo, a alguien que no conocía a Cristo, a un no creyente, para que le predicaras de Cristo en ese idioma. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto, un incrédulo, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, recuerden que dijo que con el entendimiento, Pablo dijo, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Él está diciendo, prediquen con el entendimiento para que cuando entre un indocto sea convencido por todos y por todos es juzgado, es decir, él es exhortado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno quiere hablar, pues allá él, ¿no? Lengua extraña, sea todo por 2, a lo más 3, y por turno, pero alguien intérprete. Si no hay intérprete, pues mejor que se callen, había dicho antes. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios.
Más adelante dice que se haga todo decentemente y en orden. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y a los mismos juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Recuerden que en ese tiempo se profetizaba y era por revelación que se recibía la palabra de Dios. Hoy ya no, porque ya fue revelado lo que Dios quería enseñarnos, ya tenemos la hermosa Biblia. ¿Quieres profecía? Lee la Biblia, está llena de profecías. Versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hoy en día podemos leer las profecías que están en la Biblia uno por uno, en orden. ¿Quieres dar un texto o levanta la mano y pide que te dejen leer ese texto? No pasa nada. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, que ya tenemos los profetas, su profecía escrita en la Biblia, ¿verdad? Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, que en la iglesia nosotros hacemos todo, todo lo hacemos en orden. Y por eso es que así lo hacemos nosotros. Gracias.